Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Partners Magazine, la revista de RoboForex, el espacio informativo que pone al alcance de todos ustedes las noticias financieras más relevantes de las últimas semanas, algunas novedades acerca de RoboForex, por supuesto, y mucho más. Miren, en esta semana me gustaría que prestáramos atención a... Hemos notado que los inversionistas se mantienen bastante atentos a los próximos movimientos del mercado de las divisas, y esto con obvias razones. Y es que el dólar estadounidense, el cual hemos venido tratando acerca de él desde inicio de año, y en esta ocasión para esta semana ha estado mostrando una ligera disminución al inicio de la jornada de negociación de Europa, específicamente en este punto, aunque permanece muy cerca de los máximos que ha mostrado en los últimos 4 meses. La verdad es que la incertidumbre sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos en cuanto a las tasas de interés pues continúan causando cierta inquietud. A todo esto también resulta interesante que mientras todo esto sucede, el par dólar-yen japonés aumentó un 0,1% para alcanzar y estabilizarse al nivel de los 151,6 puntos. Esto recuperando así parte de sus pérdidas recientes. Aunque la presión del dólar y la perspectiva de una tasa de interés en los Estados Unidos que sea más elevada, pues fue lo que llevó y ha estado llevando a alcanzar a mínimos, unos mínimos, señores, que no se habían registrado desde sus últimos 34 años en la historia de este mercado financiero. Este se recuperó pues bastante terreno después de que varios altos funcionarios japoneses advirtieran entonces su intervención en el mercado para apoyar pues en el mercado de las divisas su moneda, ¿no? CopyFX, el sistema de automatización de copias de RoboForex, pues se acerca al mundo de las acciones corporativas reales. Y estos señores junto a la aplicación RStockTrader, una aplicación maravillosa que tiene una cartera de más de 12,000 instrumentos y una interfaz bastante intuitiva. Miren, no dejen pasar la posibilidad de llevar sus inversiones en sus manos con bastante éxito. RStockTrader es la aplicación del momento. Pasamos asimismo al sector de las materias primas con un artículo más de noticias en esta edición, y es que el cobre, un instrumento que rara vez estamos hablando en estos lados por aquí, pero el cobre ha estado presentando un alza en sus precios hasta máximos de casi 2 semanas. Esto pues sin duda bastante interesante en cuanto a los beneficios que genera para aquellos con lo que tienen posiciones a la compra en este momento en particular. Y este movimiento de precios pudo verse impulsado por unas buenas perspectivas en cuanto a la demanda gracias a la mejora de la actividad manufacturera en China, que es conocida entonces como uno de los consumidores mundiales más relevantes de este producto en particular. ¿Será que se mantendrá esta tendencia alcista bajo este panorama? No lo perdamos de vista porque igual es una buena oportunidad con este peculiar instrumento. Señores, y abro paréntesis porque, a ver, lo que no debe usted realmente perder de vista en esta semana son las rentabilidades que pues han venido arrojando algunas estrategias más populares en CopyFX. Y es que en esta semana, encabezando el primer lugar en la lista, tenemos un increíble 44,62% en una estrategia que es bastante peculiar porque si hacemos memoria, usted podrá notar, viendo, digamos, historial, que en las últimas semanas eventualmente ha sido una estrategia que ha estado encabezando muy buenos lugares. Pero bueno, ya ahí en segundo lugar entonces está una tal vez un poquito menos ambiciosa. Tampoco es que esté nada mal. Hay un 18,28% y que ha estado simbolizando desde el momento en el que le han estado copiando sus inversores una rentabilidad y una oportunidad bastante interesante. ¿Qué esperan ustedes para formar parte del mejor sistema automatizado de copia de señales y multiplicar su capital? Ya, CopyFX, el mejor sistema de automatización de copias. Señores, y presentando esos artículos, efectivamente hemos llegado al final en esta ocasión. No olviden seguirnos, como siempre les recomiendo, en nuestras redes sociales que están allí disponibles para todos ustedes. Y si no había visto las anteriores ediciones de Partners Magazine, la revista de RoboForex, hágalo en este momento. Luego de terminar esta, chéquese que estuvimos observando la semana pasada y manténgase suscrito y con su campanita activa para conocer
el lanzamiento de nuestra próxima edición. ¿Qué será lo que nos separará en las noticias en los mercados financieros? Señores, soy Yamel Castro, esto es Partners Magazine, la revista financiera RoboForex.